Bueno, gente, ya somos unos cuantos, así que si les parece bien, si no tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que comentar, si les parece bien, comparto pantalla y vamos a lo nuestro. Bueno, entiendo que no hay ninguna duda, entonces vamos a compartir. Por mí sí. Ahí va. Bueno, no sé si recuerdan lo que vimos en el episodio anterior. Hoy vamos a ver cómo se ejecuta la instrucción que habíamos hablado la clase pasada. Estaba dividida en 4 instrucciones simples, I1, I2, I3 e I4. Lo que vamos a ver hoy es ver cómo se ejecutan cada una de estas 4 instrucciones, cómo es el mecanismo. ¿Tá? Vamos a comenzar con la instrucción 1. Primero, antes de arrancar, paso a comentarles todo lo que estamos viendo en la pantalla. Tenemos los 2 dispositivos principales que están en esta interacción, que es el procesador, representado aquí arriba, y aquí abajo tenemos una parte de la memoria principal, ¿no? Algunos registros de la memoria principal. En la memoria principal tenemos una fracción de la zona de programa, unos pocos registros, que son los registros donde precisamente están almacenados I1, I2, I3 e I4. Las 4 instrucciones simples. Y por otro lado, en la zona de datos, tenemos los espacios reservados para las variables que están en la instrucción. Ahí está el espacio, ahí se perdí el curso, acá está. El espacio para la variable P, el espacio para la variable Q, que ya tienen valores cargados, y el espacio para la variable R que aún no ha sido asignado con ningún valor. Cuando terminen de ejecutarse las 4 instrucciones, en la variable R se va a asignar el resultado de la operación de la instrucción. Bueno, en el procesador tenemos, como ya sabemos, la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, y los registros. Recuerdan que habíamos visto, le dedicamos toda una clase a estudiar los registros del procesador, cómo se llamaban cada uno y cuál era la función, qué era lo que hacían, ¿no? Bien. Y el nexo que tenemos entre los 2 dispositivos son estos buses. Por un lado la línea de datos, que es un bus bidireccional, o sea, mueve valores desde la memoria hacia el procesador y desde el procesador hacia la memoria. Por otro lado, la línea de direcciones, donde viajan valores de direcciones de memoria para apuntar a direcciones de memoria cada vez que el procesador quiere acceder a la memoria, tanto sea para una operación de lectura como para una operación de escritura, como ya hemos visto en otras clases. Y aquí tenemos la línea LE, que es la línea, es un bus de control, que me habilita la lectura o la escritura por parte del procesador sobre la memoria principal. ¿Está? En el costado tenemos 5 pasos. Son 5 pasos. Cada instrucción que vamos a ejecutar, para que se ejecute totalmente, debe cumplir esos 5 pasos. Primero, obtener la instrucción. O sea, ¿quién tiene que obtener la instrucción? El procesador, específicamente la unidad de control. ¿Cuándo se puede considerar que un procesador obtuvo una instrucción? Cuando la instrucción llega al registro de instrucciones.
¿Lo ven acá el registro de instrucciones? Sí, sí. ¿Ven el cursor del mouse, no? Sí, yo lo veo. Sí, Ah, profe, sí se ve. ok, buenísimo. Entonces, obtener la instrucción siempre es el primer paso de todas las instrucciones. O sea, es simplemente el procesador va a hacer una lectura de la instrucción, va a llegar al procesador y se va a mover hasta el registro de instrucciones. El segundo paso es la decodificación. Está llevado a cabo por la unidad de control. La unidad de control va a decodificar el código. Parece un juego de palabras, ¿no? Va a interpretar la instrucción. Ahí va a entender qué es lo que tiene que hacer. El tercer paso es obtener el dato a operar. Por lo general, cada instrucción viene con datos asociados, por lo general. Entonces, una vez que la instrucción llegó al procesador, el procesador la obtuvo, la decodificó, ya entiende lo que hay que hacer, lo siguiente que va a hacer es obtener los datos para realizar las operaciones que sean necesarias. Una vez que ya obtuvo él o los datos, viene el cuarto paso, que es realizar la operación propiamente dicha. Recién en el cuarto paso se realiza la operación, básicamente. Y por último, viene la actualización del registro IP, del puntero de instrucciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuál era la función del registro IP, del puntero de instrucciones? Coloca la próxima dirección a apuntar. Exactamente, muy bien. Guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Por eso, cuando va a comenzar I1, si nosotros observamos el procesador, tenemos un valor guardado en el registro IP, que esto viene desde la instrucción anterior. El valor que tenemos guardado es el valor 0200. Si nosotros vemos acá en el gráfico, la dirección 0200 corresponde a la dirección de la instrucción I1, como pueden ver. ¿Está? Así es como el procesador la va a encontrar. Así que bueno, vamos a comenzar paso por paso a ejecutar I1. Siempre comienza con el valor que tenemos en IP. O sea, el procesador debe obtener la instrucción. Para eso no tiene que hacer nada más, ni nada menos, ni nada más que una lectura en memoria principal. Tiene que hacer una lectura. Ya los pasos para hacer una lectura ya los conocemos porque lo hemos visto cuando vimos la unidad 2 de memoria principal. ¿Se acuerdan? Los pasos para realizar una lectura, los pasos para realizar una escritura, exactamente lo mismo. Entonces, vamos así. Acá tenemos la dirección de memoria, está en IP. Para poder hacer la lectura, este valor que está en el registro IP debe llegar al registro RDI, que es el registro de direcciones. Al mismo tiempo, la línea LE se pone en 1, lo cual está indicando que está habilitando al procesador a realizar una lectura en memoria. ¿Se acuerdan? Entonces, el valor 0200 ya lo tenemos en la línea de dirección. Perdón, en el registro de direcciones, en RDI. Una vez que está en el registro de direcciones, ya lo coloca en la línea de direcciones para que apunte exactamente a esa dirección. Se toman el registro apuntado y los siguientes de acuerdo al Word. En este caso es un Word de 4 en este sistema. Si nosotros observamos bien, I1, la instrucción 1 tiene solo 3 bytes. O sea que le está sobrando, no pasa nada. No importa, si sobra, no pasa nada.
se realiza la lectura, los valores de la instrucción viajan por la línea de datos, llegan al registro de datos. Como pueden ver, ahí tienen el código de I1, que es 5000A1. Recuerden la clase anterior que habíamos hablado de I1. Adelante vemos XX, ¿por qué? Porque es, digamos, parte de lo que viene, porque toma de a 4 bytes, pero ese byte se desestima. Se desestima porque la instrucción es solamente de 3. ¿Podemos decir que el procesador ya obtuvo la instrucción? No, todavía no. La instrucción está dentro del procesador, pero recién se considera que el procesador obtuvo la instrucción cuando la instrucción viaja hasta el registro de instrucciones. Ahora que está en el registro de instrucciones, podemos decir que el procesador obtuvo la instrucción. Entonces, no sé, les tiro un tip. Quizás un día yo les pregunte, en forma oral o en forma escrita, guiño, guiño. Yo un día les puedo preguntar, ¿cuándo podemos considerar que el procesador obtuvo una instrucción? ¿Y ustedes qué me van a poner? Podemos considerar que el procesador obtuvo una instrucción cuando ésta llega al registro de instrucciones, o RI. ¿Está bien? Anótenlo porque eso les puede llegar a servir mucho. De nada. Entonces, les hago la versión corta. ¿Cuándo obtiene una instrucción? Cuando llega al registro de instrucciones. Además es re obvio y re fácil de recordar. Instrucción, registro de instrucciones. ¿Está? O sea, nada. O sea, no hay trampa, es re directo, re obvio. ¿Está? Entonces, bien. El primer paso ya fue cumplimentado. Vamos al segundo. Decodificar. Es llevado a cabo por la unidad de control. Este paso es estático, no hay movimientos como en el paso anterior. Simplemente la unidad de control decodifica la instrucción, entiende qué es lo que tiene que hacer la instrucción. Si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que la instrucción 1, ¿qué ordenaba hacer? Mover el valor que está guardado en memoria, moverlo hacia el registro acumulador, hasta AX. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el valor que está guardado en memoria? ¿Se acuerdan que cada instrucción viene con la instrucción propiamente dicha y una dirección asociada? Que en este caso es la dirección 5000. Si nosotros vemos acá, en la dirección 5000 está la variable P. Entonces, como ya habíamos dicho en la clase pasada, I1 lo único que hace es mover el valor de la variable P, llevarlo al registro acumulador o registro auxiliar, conocido también como AX. Eso es todo lo que hace la instrucción 1. Entonces vamos a ver cómo es el siguiente paso. Ya lo decodificó la unidad de control. Vamos al paso 3, obtener el dato a operar. El dato a operar está en la dirección asociada, o sea, en la dirección 5000. P. ¿Cómo se hace para obtener un dato que está guardado en memoria? Nuevamente se va a hacer una lectura en memoria principal. En la primera parte se hizo una lectura para obtener la instrucción. En esta parte se va a hacer una lectura para obtener un dato. Una cosa es un dato, otra cosa es una instrucción. Fíjense, la dirección está acá, en RI. Entonces, para obtener ese dato, el valor de esa dirección, bueno, obviamente, primero, la línea LE me avisa que se va a hacer una lectura nuevamente. Se pone en 1. Y después, esa dirección de memoria que está en RI, solamente la dirección, va a viajar desde registro de instrucciones al registro de direcciones. ¿Se entendió?
porque ya la tenemos acá. Viene a RDI y se hace la lectura. Va por la línea de direcciones, apunta, la toma, se genera el traspaso de datos, viaja por la línea de datos y llega al registro de datos. ¿Está? Cuando un dato llega al registro de datos, podemos considerar que el procesador obtuvo el dato. Y acá va otro tip. Yo les puedo llegar a preguntar, ¿cuándo podemos considerar que un procesador obtuvo un dato? Y la respuesta sería cuando llega al registro de datos. Es una pregunta muy parecida a la que les formulé hace un ratito. ¿Cuándo un procesador obtiene una instrucción? Cuando llega al registro de instrucciones. ¿Cuándo un procesador obtiene un dato? Cuando llega al registro de datos. Instrucciones, registro de instrucciones. Datos, registro de datos. Grábenselo que es muy fácil, porque esto lo pregunto siempre, gente. O voy a preguntar por... ¿Qué? Parece tan fácil que capaz nos olvidamos igual. ¿Saben qué? Lo que me dicen las estadísticas. Esta es una de las preguntas de parcial. O pregunto por una instrucción o pregunto por un dato. Y la mitad contesta mal, gente. Es como que es medio muy obvio, pero nada. Por eso que piensan que es muy obvio y no lo estudian, por eso. Bueno, yo no voy a hacer un análisis de por qué pasa eso. Vamos a anotar todos los... Porque siempre me gusta poner una consigna que todo el mundo, yo sé que todo el mundo la va a saber contestar, es la más fácil de todas. Cuando llega una instrucción al procesador, cuando llega al registro de instrucciones, cuando llega un dato, cuando llega al registro de datos. Bueno, la realidad me dice que la mitad lo hace mal. No sé por qué. Miren que les estoy recalcando. ¿Eh? Aparte, es obvio, acá no hay ninguna trampa. Instrucciones, registro de instrucciones. Datos, registro de datos. Nada, punto, otra cosa. Por eso hago hincapié, anótenlo, porque les puede llegar a servir mucho. ¿Está? Muy bien. Entonces, y fíjense, el paso 3 se llama obtener el dato a operar. ¿Cuándo se obtiene el dato? Cuando llega al registro de datos. O sea que una vez que el dato llegó a RDA, al registro de datos, ya está obtenido. Ahora pasamos al paso 4, que es realizar la operación. En I1 no hay una operación aritmética ni lógica. Porque en realidad para hacer eso necesito dos valores para poder hacer una suma, una resta, un cálculo. Necesito dos valores y acá hay uno solo. Entonces simplemente aquí realizar la operación es pasar este dato desde el registro de datos hasta el registro acumulador. Eso es todo la operación de I1. Va a pasar el dato desde el registro de datos hasta el registro acumulador. Una vez que se guardó en el registro acumulador, ya se realizó la operación. Por último, nos queda la actualización de IP, que esto viene desde el registro de instrucciones. Como el registro de instrucciones pesa solamente 3 bytes, y el anterior empezaba en 0200, automáticamente en el puntero de instrucciones se guarda el valor 0203 o 0203, que es justamente donde comienza I2, la instrucción 2. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió la instrucción 1? O sea que, profesor, ahí no, al no hacer ninguna operación, la UAL no llega a nada, digamos. En esta instrucción, la UAL no trabajó. En esta instrucción, la UAL no trabajó. No siempre trabaja la unidad aritmética y lógica en todas las instrucciones. Okay. En esta no trabajó. En I2, ¿se acuerdan? I2, ¿qué era lo que hacía? Iba a ser P más P. Sí, hace una suma. Claro, entonces acá sí va a trabajar en I2, ahí empieza la instrucción 2. En I2 va a ser una suma. Miren cómo comienza I2. Por empezar, ya tenemos en IP
guardada la dirección de la instrucción I2. Y por otro lado, ahí guardando, quedó el dato guardado en el registro acumulador. ¿Se acuerdan? Ahí está la variable P. Entonces, primer paso, obtener la instrucción. Esto es similar a la instrucción anterior. LS pone en 1, la instrucción está en memoria principal, hay que leerla. ¿En qué lugar? En 0203. Entonces, este valor, esta dirección, va a ir desde el puntero de instrucciones hasta el registro de direcciones, RDI. Una vez que está en el registro de direcciones, viaja a la línea de direcciones, apunta a la dirección, en este caso 0203, que es donde comienza I2, la toma, viaja por la línea de datos y la instrucción llega a RDA, que es la entrada del procesador de instrucciones y datos. Ahí tenemos I2 500603. ¿Podemos decir que ya se obtuvo la instrucción? No. ¿Por qué? Porque no llegó hasta el Ahí registro. no escucho, un poco más fuerte, por favor. No llegó al registro de instrucción. Muy bien, porque un procesador obtiene una instrucción cuando llega al registro de instrucciones. Muy bien, muy bien. ¿Ven qué fácil? No me digan que esta materia es difícil. Esta materia es muy lógica, gente. Entonces, el último pasito para obtener la instrucción es que llegue al registro de instrucciones. Ahí llega la copia de I2 y ahí sí, terminó el paso 1, se obtuvo la instrucción. El segundo paso es estático, decodificar. Ahí entiende lo que hay que hacer. 0603 es el código máquina de la operación suma. ¿Qué es lo que se va a sumar? Lo que tenemos en AX más lo que tenemos en la dirección asociada a la instrucción, que es la dirección 5000. Vemos acá abajo, 5000 es la variable P. O sea, nuevamente tenemos que leer la variable P. Porque precisamente el código fuente que nosotros escribimos fue P más P. ¿Está? Lo que va a hacer I2 es sumar P más P y el resultado lo guarda en AX. Entonces, pero no nos adelantemos, vamos al paso 3. Dice, obtener el dato a operar. Uno de los datos ya lo tiene, está ahí esperando en el registro acumulador. El otro dato está guardado en memoria. ¿Dónde? En la dirección asociada, la dirección 5000. Entonces, nuevamente el procesador va a hacer una lectura en memoria. Pone la línea LE en 1, la dirección 5000 viaja al registro de direcciones, se actualiza el registro de direcciones, corre por la línea de direcciones, apunta y nuevamente leemos la variable P. Este valor, ese dato, llega al registro de datos. ¿Podemos decir que el procesador ya obtuvo el dato? Sí. Sí, claro, porque llegó al registro de datos. ¿Ven? Es muy fácil, muy lógico. Un dato al registro de datos, una instrucción al registro de instrucciones. Ya el paso 3 está cumplimentado. O sea, una vez que el dato llegó al registro de datos, el paso 3, que es obtener el dato, ya está hecho. Entonces, nos queda el paso 4, realizar la operación. Los dos valores los tenemos acá, uno en AX y otro en el registro de datos. Y va a ser la operación suma y ahora vamos a ver cómo trabaja la unidad aritmética y lógica a través de esta pretensión de animación que yo les hice. Vamos al paso 4. Ambos datos ingresan en la unidad aritmética y lógica. Esta hace el cálculo. Y una vez que lo hace, guarda el resultado en AX. Por eso 1020 más 1020, 2040. Y el resultado fue guardado en el registro acumulador. Y ya se realizó la operación. Y estamos terminando I2. Falta el paso 5, que es actualizar IP. Actualizar el puntero de instrucciones. Este pesó 4 bytes, entonces que la siguiente instrucción comienza en 0207, que si vemos acá es justamente donde comienza I3.
¿Está? ¿Alguna duda? Muy bien, vamos con I3. I3, si recuerdan de la clase pasada, es una resta, es la operación resta. Se va a restar. Al resultado de la suma anterior se le va a restar, ¿qué cosa? La variable Q, ¿se acuerdan? La variable Q está acá guardada, que está en la dirección 5006. Por eso I3 comienza con 5006. 5006 062B. 062B es el código de la resta. Vamos paso por paso. Primero, obtener la instrucción. Nuevamente una lectura. LE se pone en 1. La dirección de la instrucción está en el puntero de instrucciones, en 0207. Entonces va a viajar hasta el registro de direcciones. Una vez que está en el registro de direcciones, viaja por la línea de direcciones, apunta, toma la instrucción, esta instrucción va por la línea de datos, ingresa al procesador a través de RDA, al registro de datos, y como todas y todas bien ya sabemos, recién se va a obtener cuando la instrucción viaje hasta el registro de instrucción. Ahí podemos decir que se obtuvo la instrucción, porque llegó al registro de instrucciones. ¿Está? Ahí la tenemos, 5006 062B, donde 5006 es la dirección asociada y 062B es la instrucción propiamente dicha. Entonces, segundo paso, el paso estático, lo hace la unidad de control, decodificar. Ahí entiende que hay que hacer una resta. ¿Entre qué valores? Entre el que tenemos guardado en AX menos el que está guardado en la dirección de memoria asociada, que es la dirección 5006, que si vemos acá abajo, 5006 es la dirección de la variable Q, porque precisamente el código que habíamos escrito era P más P menos Q. Entonces, al procesador le falta un dato. Uno ya lo tiene, el otro está en memoria. Entonces, para obtener el dato a operar, nuevamente vamos a hacer una lectura. LS pone en 1. La dirección que va a leer, ¿de dónde la saca? De la instrucción. La dirección asociada, 5006, viaja hasta RDI y ahí se actualiza RDI. 5006 viaja por la línea de direcciones, apunta, toma la variable Q y el dato guardado en la variable Q llega al registro de datos. El dato llegó al registro de datos, o sea que ya se obtuvo el dato a operar. ¿Está? Entonces pasamos a la siguiente parte, al paso 4, realizar la operación. La operación es una resta. A lo que tenemos en AX le vamos a restar a lo que tenemos en registro de datos. Entonces, ambos valores ingresan a la unidad aritmética y lógica, se realiza la operación resta y 2040 menos 2040 es 0. Ahí tenemos el resultado guardado en AX. Por último, antes de terminar I3, se actualiza IP, tenemos el nuevo valor que es 020B, que es justamente donde comienza I4. Y ya estamos terminando. La operación aritmética ya se hizo, el resultado lo tenemos. Nos falta I4, que es la última instrucción, que es la de asignación. I4. La asignación técnicamente es guardar un valor que está en el procesador, guardarlo en memoria principal. En este caso, ¿a dónde? Acá, en el espacio reservado para la variable R, que es la dirección 5010. ¿Está? Vamos a ver. Paso 1, obtener la instrucción. Para obtener la instrucción, nuevamente una lectura, se habilita, la dirección está en el registro IP, viaja hasta RDI, va por la línea de direcciones, apunta y ahí toma I4. Ahí está I4. Viaja por la línea de datos, ingresa al procesador a través del registro de datos,
5010 a 3, y recién la obtiene el procesador cuando llega al registro de instrucción. ¿Está? Ahí se obtuvo la instrucción. 5010 a 3. A3 es el código máquina de la asignación. 5010 es la dirección asociada, que es donde se va a hacer la asignación. En 5010. 5010, ¿ven? El espacio de la variable R. Entonces, decodificación. La unidad de control ahí entiende que lo que tiene que hacer es una asignación. ¿Qué es lo que va a asignar? Lo que tenemos en el registro acumulador guardado. ¿Está? Entonces, miremos acá. En las 3 instrucciones anteriores, para obtener el dato a operar, el procesador tuvo que hacer una lectura en memoria principal. En este caso, el dato a operar, ¿a dónde está? ¿Dónde lo ven? En auxiliar. En el En el acumulador, registro claro. auxiliar. Entonces, ya está dentro del procesador. ¿Podemos decir que el procesador obtuvo el dato? Sí, No, ¿Sí o no? sí, está en auxiliar. no está en el registro de datos. Muy bien, muy bien. O sea, simplemente, en este caso, obtener el dato a operar es un pasaje de valores entre registros internos del procesador. Es mover el valor que está en AX al registro de datos. Ahí sí se obtuvo el dato a operar, porque llegó al registro de datos. ¿Sería un direccionamiento directo o algo así? Claro, en la clase que viene, todas estas líneas gruesas que vemos dentro del procesador, vamos a ver bien en detalle qué es lo que pasa, porque si no, los voy a marear mucho si también mostramos eso. Vamos a ver bien la clase que viene en detalle qué es lo que pasa dentro del procesador. Por ahora, simplemente les digo que va a pasar el valor desde AX hasta el registro de RD. datos. Ah, okay. No, todo bien, porque si no, se complica. Y no es la idea la de complicar. Y bueno, ya se obtuvo el dato, porque llegó al registro de datos. Llega al paso 4, que es realizar la operación. Acá nuevamente, como en I1, la unidad aritmética y lógica no forma parte, porque es una asignación. Entonces, ¿qué se hace? En este caso, por primera vez, de estas 4 instrucciones, lo que se va a hacer es una escritura en memoria. Se va a escribir en memoria, es la salida de información, que en realidad es lo que técnicamente conocemos como asignar. Se hace una asignación. El 0 en la línea de lectura-escritura. ¿Cómo? El 0, se pone 0 para escribir en memoria. Ay, no te escucho. A ver, espera que voy a subir. Por eso soy yo, que tengo el volumen. Perdón, ¿no, ¿ahí me escucha bien? Ahora te escucho. No, tenía el volumen yo re bajo también. Decía que se pone en 0 la línea de lectura-escritura para escribir en memoria. Muy bien. A ver, mira. Lo predijiste, muy bien. La línea LS pone en 0. Está avisando que lo que va a hacer es una escritura. Después, ¿dónde hay que apuntar? El valor es la dirección que viene asociada a la instrucción, que es 5010, que vemos acá abajo que es R. Pero en RDI yo tengo otra dirección. Entonces, otra de las cosas que tiene que pasar es actualizar RDI, toma desde acá la dirección. En RDI se guarda la dirección de memoria. El dato ya está en el registro de datos. La dirección ya está en el registro de direcciones. En la línea LE ya tengo el valor 0. Ya se puede hacer la escritura. Entonces, la dirección viaja por la línea de direcciones, apunta a la dirección 5010, y el dato que está guardado en el registro de datos viaja por la línea de datos, llega a la dirección apuntada y se guarda. Y ahí se produce la asignación. Ahora, en la variable R, tenemos el resultado de ese cálculo aritmético. Profe, se está por cortar, tiene menos Sí. de un minuto. Ok. Bueno, salimos y entramos. Igual ya también estamos terminando, pero salimos y entramos, gente. Salimos y entramos. Okay. Dale.
Muy bien, vamos entrando. Profe, le quería consultar, en el ejemplo que dio recién eran todos pasajes con 3 y 4 bytes. En el caso de que sobren, perdón, que Te tenga que falta. pasar más. Yo estaba esperando que alguien lo pregunte. Muy bien, gracias. En ese caso se tienen que hacer dos lecturas, la primera parte y la segunda. Siempre pasa la dirección y el dato asociado estaría como partido a la mitad. Sí, eso suele suceder cuando el procesador y el bus que están en el mother no están equilibrados. Porque digamos, si el procesador, o sea, está equilibrado con el mother, que el fabricante sabe lo que está haciendo, le va a dar un ancho de bus a la línea de datos con el cual se pueda leer en una sola lectura una instrucción. ¿Se entiende? Entonces, Sí, el procesador ya va a tener un registro que pueda bancarse una instrucción de más de 4 bytes. claro. Y para eso, el modelo de ese procesador tiene que haber hecho un código máquina cuya instrucción pese más de 4 bytes. ¿Está? Sí, Ahora bien, si yo tengo una compu de escritorio y le cambio el mother, o sea, y le pongo un bus de datos que es menos ancho de lo que necesita, el rendimiento se me cae abajo. claro, si se nota en lo lento en que procesa, por ejemplo, si tarda en Exacto, cargar un programa o lo que sea. exacto. E incluso en la mayoría de los casos se cae en la incompatibilidad. Por eso a veces se dice, no, este procesador es incompatible con este... Claro, directamente no funciona. Sí, No, directamente no funciona por el código máquina del procesador. O sea, el bus no está preparado para bancarse ese código máquina. Por eso está bueno comprar una compu directamente al fabricante. O sea, que eso está solucionado en gran medida con las notebooks de marca, porque claro. vienen, los componentes de hardware vienen equilibrados. O sea, nada está de más. Y no Sí, lo tenemos... que tiene que son menos potentes que un escritorio, pero bueno, eso ya es Sí, otro tema. bueno, o, bueno, lo mejor de lo mejor, una de escritorio de marca. Una de escritorio de marca, una gamer, ponele. Ahí ya estamos hablando de un billete, ¿no? Sí, Pero, claro, no, es muy caro eso, pero sí, ahí está. se trata de equilibrarlo bastante, lo mejor Claro, porque posible. Es si le, cuestión de investigar bastante, eso sí. si le pones fierro de más en un solo sector, es lo mismo que no le hayas puesto nada, porque el resto es un cuello de botella. Siempre el ritmo, el rendimiento de un equipo está marcado por su componente más débil y más lento. Todo va al ritmo del componente más lento. Entonces, para que mi relación costo-beneficio sea buena, lo mejor es que todo el sistema esté equilibrado. No me sirve de nada aumentar, o sea, poner un procesador que opere con más bits si el resto del equipo no acompaña. No me sirve de nada. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Muy bien, muy bien. Y para simplificarlo no agregó el de paridad en el ejemplo. No, no es necesario. El de paridad está bueno entender que existe, pero no, ya sabemos que está ahí. Aparte es un bit nada más. Sí, por eso, para simplificarlo no Sí, se yo agregó estoy el de paridad. representando los valores, acá están todos en hexadecimal. Ni siquiera, no, o sea, no están en bits, están en hexadecimal. Y no, imagínense, una instrucción de 4 bytes son, acá tenemos 4, eso es un número de 32 cifras de unos y ceros. Nada, o sea, si nos dice poco 500603, imagínense, no nos dice nada si yo empiezo a decirle una hilera de 0010000, o sea, es peor que un CBU, o sea, porque además son 32 cifras de ceros y unos, es algo totalmente inentendible y no viene al caso, porque acá estos valores vienen a modo de ejemplo, ¿no? Claro, sí.
Así que bueno. Bueno, y ya acá terminó I4, porque ya se hizo la asignación. Lo último que quedó por hacer fue actualizar IP. Ahí se actualiza IP con la siguiente dirección de memoria, que ya correspondería a una instrucción que es el comienzo de otra línea de código fuente. Porque estas I1, I2, I3 e I4 responden a una línea de código fuente, que era esa asignación que habíamos visto, ¿se acuerdan? Así que bueno, en estos pasos hemos visto cómo se realiza la ejecución de las instrucciones. Quedan muchos detalles para contar. Quedan muchos detalles para contar. Todos esos detalles los vamos a seguir viendo la clase que viene. Vamos a ver en detalle qué es lo que pasa dentro del procesador. Vamos a ver de dónde saca la inteligencia la unidad de control para saber de qué instrucción habla y cómo lleva, o sea, no solo que la interpreta, sino cómo da las órdenes para que se lleven a cabo. O sea, lo vamos a ver ultra simplificado. Yo lo voy a hacer lo más simple posible, porque si no, esto ya sería un curso de una materia de ingeniería electrónica, que no es el, digamos, el objetivo. El objetivo es que sepamos, que tengamos una idea de qué es lo que pasa ahí adentro cuando estamos trabajando, nada más. Todo eso lo vamos a ver el jueves que viene, vamos a verlo en detalle, e incluso vamos a ver que conociendo el modelo de procesador podemos llegar a hacer un cálculo estimativo del tiempo que le va a llevar al equipo procesar esa línea de código fuente. Vamos a decir, bueno, a ver, a la variable R le asigno P más P menos Q. Bueno, esto teóricamente con esta compu, con este procesador, se realiza en tanto tiempo. Podemos llegar a hacer un estimativo de eso. Pero todo eso lo vamos a ver el jueves que viene. Les voy tirando escenas del capítulo próximo, así quedan enganchados con la serie. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Sin caer en el spoiler. No, nunca les voy a spoilear nada. Bueno. Bueno, gente, espero que hayan entendido. Cualquier duda, cualquier pregunta, saben, o me mandan un mensaje o la dejan para la clase que viene. Siempre pueden, estoy a disposición de ustedes para todas las inquietudes que vayan surgiendo. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena semana para todas y todos. Chao, profe, nos vemos. Igualmente. Chao, chao. Gracias.